Dice así, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, hermanos, es este. Amén. El día que yo me muera quisiera que lo tuvieran en mi funeral, este versículo. Verdades básicas, fundamentales que todo creyente debe y necesita conocer. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Bendito sea el nombre de Dios, conociendo a Jesús. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Bendito sea el nombre de Dios por el discernimiento que nos da, ¿verdad? Para que entendamos. Gloria a Dios, porque hay quienes todavía no entienden esto. Para conocer al que es verdadero, porque Jesucristo es la verdad y la vida, amados hermanos. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Aleluya, verdad. Tanta gente que batalla diciendo quién es el Dios verdadero, hermano. La Biblia es clara, hermano. Y el que no entiende esto es que no tiene entendimiento. El entendimiento que Dios da, dice: este es el verdadero Diosito, dice, ¿verdad? Amén. No hay que tales de Diosito, ¿verdad? Dios, hermano, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso. No hay tales de Diosito, hermano. Diosito lo tenía usted en la religión de antes, hermano. Pero aquí en el Evangelio usted tiene un Dios poderoso, no un Diosito. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice, fíjese bien, entonces, el Hijo Jesucristo, este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan capítulo 17, verso 3 dice que la vida eterna es Jesucristo. La salvación es Jesucristo. Amén, hermanos. Quien tiene a Jesucristo tiene la vida eterna. Quien no lo tiene está condenado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjense bien. Quien tiene a Cristo tiene la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Quien tiene a Cristo tiene amor en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿verdad, amados hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, partiendo de esta declaración tremenda que toda persona creyente debe conocer, que Jesucristo es el verdadero Dios, aleluya, ¿verdad? Fíjese bien, amado hermano. Entonces, la semana pasada hablamos un poquito, porque, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, hermano, no tuvimos mucho tiempo, pero hablamos un poquito de 1 Corintios capítulo 11, verso 3, donde, ¿verdad? Dice de que así como, ¿verdad? La pareja, el hombre con la mujer, y asignábamos un poco explicando el versículo, porque dice que Jesucristo, ¿verdad? Que Dios es la cabeza, ¿verdad? De Jesucristo. Entonces, pensamos nosotros muchas veces cuando leemos estos pasajes que Jesucristo es inferior a Dios, y dijimos que nada más irreal que eso, porque el versículo de lo que está hablando es sobre roles. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Cristo viene a la vida de la persona, hermano, ahí no hay hombre, no hay mujer, no hay rico, no hay pobre, no hay sabio, no hay persona que no sepa, amados hermanos. Para Dios, hermano, hay igualdad de condiciones. Bendito sea el nombre de Dios. No importa, hermano, si usted tiene 100 millones en la cuenta del banco o si tiene números rojos en la cuenta del banco, usted se arrodilla delante de la presencia de Dios y Dios escucha igual la oración del que tiene 100 millones como del que no tiene nada, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Mire, escúcheme bien. No importa si usted sea hombre o mujer, hermano, Dios los escucha igual. Dios los ama igual. Dios no hace acepción de personas. Más bien Él dice, esta es la cabeza del hogar. Pero no está diciendo, te pongo para que mangoneas a tu mujer y para que la traigas de los zapatos arrastrada, ¿verdad? No, sino que más bien ama a tu esposa, dice, como Cristo amó a la iglesia. Fíjese bien, es decir, no te estoy dando, ¿verdad? Como cabeza, no estoy diciendo que tú eres más que ella. Son iguales delante de mí. Simple y sencillamente te estoy entregando un trabajo que requiere más responsabilidad. ¿Aló, hermano? Fíjese bien, entonces es igual cuando tenemos a Dios Padre y Dios Hijo, amado hermano. Él está diciendo, Dios Padre no es mayor que el Hijo, nada más que el Padre tiene un rol, el Hijo tiene un rol y un tiempo para actuar, el Espíritu Santo tiene un rol, otro rol y otro tiempo para actuar, pero los tres son Dios, amado hermano. Así como el huevo, ¿verdad? Usted ve, tiene tres partes, pero las tres constituyen a ese ser que se llama huevo. Fíjese bien. Entonces ese blanquillo, hermano, la cascarita es la cáscara de un huevo. La yema es del huevo. La clara es el huevo. ¿Aló? Fíjese bien.
Así es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres forman una unidad que se llama Dios y actúan independientemente y parecieran ser cosas diferentes. Usted ve la cascarita del huevo, dice esto no pareciera ser de aquello, pero juntos conforman una unidad que se llama el huevillo, el blanquillo, ¿verdad? De la misma manera Dios actúa de esa manera, bendito sea el nombre de Dios. Son tres en uno actuando como ese ser celestial. Universo, fíjese bien. Entonces tienen roles diferentes, pero son lo mismo, ¿verdad? Una pareja tienen roles diferentes, pero son lo mismo. La Biblia dice que vienen a ser dos carnes. ¿Aló? Y que tú acá y que yo sé más que tú, ¿verdad? Y que yo me las puedo más que tú. No, delante de Dios, amado hermano, hay igualdad en cuanto a esto. Entonces, a eso es que se refiere como el Dios el Padre, ¿verdad? Que estaba como cabeza, ¿verdad? De Cristo. No está diciendo que sea más, ¿verdad? Como lo entienden estos personajes, ¿verdad? De los que hemos venido hablando. El siguiente pasaje es Colosenses capítulo 1, verso 15, que lo malinterpretan. Y muchos testigos de Jehová lo usan cuando le llegan a tocar tempranito el sábado en la mañana a su casa, hermano, ¿verdad? Usted está roncando y usted medio dormido, sale a abrirles, hermano, ¿verdad? Y le leen Colosenses 1:15 y ya usted salió evangelizado. Dice bien. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Fíjese bien, está hablando de Jesucristo. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea el nombre de Dios. Y Él es antes. Fíjese esta declaración. Jesucristo es antes de todas las cosas. Amén, hermanos. Y todas las cosas en Él subsisten. Vea esta declaración. Entonces, quiero explicarle rapidito. Creemos que Dios tuvo una creación de este mundo. Fíjese bien. Bien, pero antes de eso hubo otra creación, fíjese bien, y esa creación es la creación de los seres espirituales. Existentes por sí mismos, por eso los ángeles no deben ser adorados, por eso los creyentes no le oramos al ángel de la guarda, alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Si están alguna oracioncita allá al ángel de la guarda en la cartera, bote esa tontera, hermano, ¿verdad? Porque eso no le... Entonces, ¿por qué los ángeles Dios los creó? Entonces, por eso cuando los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Aunque son seres imponentes, espirituales, dice que Juan, ¿verdad? Se cayó postrado cuando aquel ángel se le presentó, ¿verdad? Todos estos hombres de Dios cuando vieron estos seres gloriosos, se les postraron y les dijeron, no te postres, porque yo soy un consiervo tuyo, no merezco ser adorado, porque son parte de la creación de Dios. Nada más que ellos fueron creados antes, fíjese bien, antes de que nosotros fuéramos creados. Entonces, esa creación sucedió antes. Y la caída de los ángeles, hermanos, ¿verdad? Eso sucedió antes de esta creación. Yo quiero que entienda eso usted antes. Fíjese bien. Por consiguiente, entonces, viene y sucede que en este pasaje, ¿verdad? Estos personajes arrianos dicen que Jesús es el primogénito de la creación. Es decir, ellos dicen, los primogénitos quiere decir entonces que Jesús fue creado también. Y quieren meter a Jesús dentro de la creación de los ángeles. Fíjese bien. Fíjese bien. Y entonces usted dice, hermano, pero ¿cómo leyendo este pasaje estas personas pueden dudar, verdad? Pueden dudar de que Jesús es Dios. ¿Cómo puede una persona dudar de que Jesús es Dios, número uno?
Y número dos, ¿verdad? ¿Cómo no pueden entender, por ejemplo, que el verso 17 dice que Jesús es antes que todas las cosas? ¿Aló? ¿Sí o no? Cuando usted dice que es antes de todas las cosas, quiere decir que este tuvo que haber creado todas las demás cosas. Pero entonces, sucede que encuentran una forma, escúcheme bien, encuentran una forma muy perspicaz para poder engañar a la gente. Fíjese bien, y hay que tener cuidado con eso. Y la forma que encontraron para poder engañar a la gente es, como con la Biblia que tenemos, con la Biblia que se encuentran los escritos, los manuscritos en el Mar Muerto que fueron encontrados allá en Israel, ¿verdad? Que representan todas las doctrinas que vienen siendo, ¿verdad? Traducidas a nuestros lenguajes, hermanos. Esta Biblia que tiene siglos de antigüedad, hermanos. Esta Biblia que tiene miles de años de estar siendo escrita y forjada, hermanos. Viene y entonces dicen ellos, con esta Biblia no podemos sostener, ¿verdad? Lo que los creyentes evangélicos sostienen. Entonces, ¿usted cuál cree que fue la solución de ellos? ¿A alguien se le ocurre? Crear otra Biblia. ¿Aló? Y crearon una versión de la Biblia que se llama la versión traducción del Nuevo Mundo. Porque los testigos de Jehová surgieron allá por 1800, fíjese bien, no tienen mucho de existir. Entonces, forjaron una versión para poder adaptarla, ¿verdad?, a sus creencias. Y entonces cuando llegan a visitarlo, a usted no le gusta que usted saque esta Biblia. Ellos andan su propia Biblia. Pero la forma más fácil de contrarrestar aquí la mía. A ver, dígame cuándo fue escrita la suya. Y yo le voy a decir, busquemos en la mía, en las primeras páginas, cuándo fue escrita esta mía. Para empezar con solo la traducción, la versión normal que se usa, la versión Reina Valera, que fue allá por 1400, porque mi Biblia tiene más antigüedad que la de ustedes. Es la misma y te voy a demostrar ahorita. Le voy a poner el versículo, este mismo versículo de 1:15-17 en la traducción del Nuevo Mundo. Póngame la presentación, hermano, ahí la traigo. Y si usted siente dudas, vaya, búsquela en el internet y se va a dar cuenta que esto hicieron ellos. Entonces, dice el 1:15 en la traducción del Nuevo Mundo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hasta allí no hay problema, porque el diablo así actúa, hermano, ¿verdad? Nos comienza ofreciendo poquito, ¿verdad? Por poquito, y ahí lo lleva la gente, hermano, se comienza a meter suavecito. A Eva le comenzó diciendo unas medias verdades, con verdades así, hasta que dice, el 1:16 dice, porque por medio de él, todas, la versión Reina Valera, porque cuando tú dices las otras cosas, estás implicando que este también. Porque, ¿por qué no dicen todas las cosas? Ser existente. ¿Aló? Cuando dicen las otras cosas, ¿sí o no? Fueron creadas en los cielos y sobre las tierras las cosas visibles e invisibles. Entonces lo vuelven a insistir entre corchetes y así está en la versión de ellos, entre corchetes. Usted puede ver que es la página de ellos y ahí tienen la versión esta y así está. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. Fíjese bien. La siguiente. Y dice, también él es antes de todas las otras cosas. Siguen insistiendo, ¿verdad? Y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. Fíjese bien. Parece algo bien sutil, hermanos, que no implicaría, hermano, una diferencia, pero está diciendo, hermanos, fíjate bien, que por lo tanto para ellos les da fundamento que este es parte de las cosas que fueron creadas. Y cuando dice primogénito, el primogénito te dicen,
la traducción que han hecho de primogénito, porque primogénito no siempre significa el primer creado. Fíjense bien, porque generalmente lo relacionamos con mi hijo es el primogénito. Hecho el primer creado, o rango. Fíjese bien. Se va el gozo, hermano. Yo sé que a veces cuesta entender un poquito esto, pero déjeme decirle, el día que sea ahí usted frente a una persona de esta con su astucia, usted no vaya ni qué decir si no pone atención. Y dice que el nacimiento de Jesús, y 2:7 dice, y dio luz a su hijo primogénito, dice ahí, ¿verdad? Y lo envolvió en pañal y lo acostó. Ahí se refiere al primer hijo, ¿verdad? Al primer hijo, al primero existente. Pero vea este otro versículo, Salmos capítulo 89, Salmos 89, versos 20 y 27. Aquí está hablando de David, fíjese bien, Salmo 89. Y estos son dos significados distintos de lo que es la palabra primogénito, porque allá dice que Jesús es el primogénito de la creación. 89, 20, primero dice, mi mano estará, perdón, amén, de David, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Vamos a ver, gloria a Dios. Dice el 27, vamos al 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Yo le pregunto algo a usted. ¿Cuántos han leído la historia de David? Amén. Voy a preguntarles otra vez. ¿Cuántos han leído la historia de David? Amén. Ok. Cuando fue ungido David, porque en el verso 20 dice que yo ungí a David mi siervo. Cuando David fue ungido, ¿verdad? ¿Quién lo ungió? Samuel. ¿Y qué hizo el profeta Samuel cuando iba a ungirlo? Fíjense bien. Cuando él llegó a la casa, dijo, dijo. ¿Quiénes eran esos? Ajá. Y eran los mayores. ¿Qué fue lo que dijo el padre? ¿Aún tienes más hijos? Le preguntó. Y le dijo, el menor, ¿verdad? El menor, porque al menor no se le tomaba tanto en cuenta. El menor está por allá cuidando las ovejas. Manda a traerlo, ¿verdad? El menor. Pero aquí dice que era el primogénito. ¿Cómo puede ser que el menor sea el primogénito? Porque la palabra primogénito no siempre quiere decir el primero que existió. Porque en este caso está diciendo, y fíjese bien el contexto del verso 27, porque dice que tendrá preeminencia sobre todos los reyes. ¿Aló? Fíjese bien. Y será el más excelso, porque a lo que primogénito se refiere, aunque David era el 11º hijo, ¿verdad? No era el primero, fíjese bien. Pero estaba diciendo que David iba a tener preeminencia, un lugar especial por encima de todo lo demás. A eso se refiere que Jesús fue el primogénito de la creación, porque por sobre toda la creación Jesucristo tiene preeminencia, tiene autoridad, tiene poder sobre toda la creación. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, Él es lo más excelso que la creación puede tener por encima de Él. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que, ¿verdad? Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se doblará ante Él. Porque revela escúchame bien, la preeminencia de ese Dios llamado Jesús. Fíjese bien. Entonces, un elemento más todavía. Si ellos dudaran de esto, ¿verdad? Usted les pone este versículo y dice, mira, David era el 11º y no era el primogénito, no porque sea el primero de ser creado. ¿Verdad? Porque Pablo dijo que Cristo era el creador de todas las cosas. Fíjese bien, el creador de todas las cosas, no de las otras cosas como dicen ellos. Fíjese bien, es decir, la palabra que usa para todas las cosas es la palabra panta y significa toda la creación. Si Cristo es creado y Cristo es el creador de todas las cosas, entonces ¿cómo está ahí?
Señores, testigos de Jehová, si Cristo es creado, ¿cómo es posible que Él haya creado todas las cosas? Tuvo que ser creado junto con todas las demás cosas. Pero claro que esa traducción lleva la mala intención de hacer ver a Jesucristo como parte de la creación y quitarle el reconocimiento de que Jesucristo es Dios. ¿Entendió? Fíjese bien. Entonces, segundo, usted se fija cómo incluyeron ellos los corchetes, pero ni aún los corchetes ni las palabras otras están en los textos griegos. Eso se los añadieron ellos. Entonces lo insertaron para justificar la creencia, para debatir de que Jesucristo es Dios, porque así es más fácil para ellos cubrir su error. Pero no para un creyente que tiene el conocimiento y el entendimiento del que habla primera de Juan 5:20 para reconocer que Jesucristo es Dios. ¿Aló? ¿Quiénes tienen el entendimiento para reconocer que Jesucristo es Dios? ¿Quiénes entienden esto, hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese bien. Fíjese bien. David dijo, Jehová es mi luz. Es decir, Jehová es ya salvación. Jehová salva. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo soy la salvación. Y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que Jesucristo es Dios y su nombre, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, salvación. La misma revelación del Antiguo Testamento de que Jehová era Dios que salva, es la misma revelación de que Jesucristo es Jehová Yeshua, el Jehová que salva. ¿Aló? ¿Sí me entiende este punto? Fíjese bien. Veamos este otro punto, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, porque ahí también Juan hace una declaración sobre Jesús. El problema es que mucha gente, hermanos, hay mucha gente que todavía no ha entendido y piensan que todavía Jesús es un niño que está debajo de un árbol. ¿Aló? Vea esto. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Amén. ¿Qué dice el principio de la creación de Dios? Wow, ya ven. Ahí dice que Él es parte de la creación de Dios, que con Él comenzaron. Aló. Tenga cuidado, pon atención, fíjese bien. Pon atención, hermano, porque por ahí lo van a ir agarrando. Ya ves, ahí dice que con Él empezaron, porque Él fue el principio de la creación. Alguien puede decirle eso, hermano, ¿y usted qué va a decir? ¿Y usted qué va a decir, hermano? Escúcheme bien. Pero la palabra principio aquí es la palabra arque y significa origen. Entonces, cuando él dice el principio, está diciendo el origen de la creación. De donde empezó toda la creación. Fíjese bien. ¿Y cómo sabe usted, hermano? Bueno, porque muchas de las traducciones, hermano, para empezar, la Nueva Biblia al Día, la NBI, fíjese bien, dicen, no lo presentan como el principio de la creación. ¿Alguien tiene una NBI por ahí? Una nueva versión internacional. ¿Alguien anda alguna? Ahí, una NBI. ¿Cómo presenta la NBI el principio de la creación? ¿Aló? Apocalipsis 3:14. En la NBI. En la Nueva Biblia al Día lo mismo. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Ajá, esa es la NBI. Ok. Dice, yo lo tengo que, dice el soberano. ¿Cuál? NBI. Vea, esa no es NTV. Ok, NBI. Dame NBI, Julio. Ajá. Ajá. El soberano de la creación de Dios. El que tiene la autoridad. Fíjate cómo cambia el decir el soberano a decir el principio. Porque muchas veces tendemos a confundirnos porque desconocemos el origen de las palabras. Pues la versión Dios habla hoy dice el origen de todo lo que Dios creó. O sea, todo se origina en Dios. Fíjate bien. La versión palabra de Dios para todos
Dice el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Fíjate nomás. Apocalipsis 3:14 en la palabra de Dios para todos dice el que dio inicio a toda. ¿Sabes quién fue? Jesús. Pero Jesús, hermano, comenzó a existir porque tenemos esta creencia que Jesús comenzó a existir cuando nació de la Virgen María. Por eso dice que Él era antes de todas las cosas. Jesús siempre ha existido. Por eso en Génesis capítulo 1 Él dijo, y dijo Dios, hago al hombre, dijo, ¿verdad? No es lo mismo decir hago que hagamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Porque ahí no había uno, ahí estaban los tres dioses reunidos para formar parte de la creación. Por eso el origen, el que dio inicio, el que dio, hermano, el banderillazo de salida, ahora existan todas las cosas, fue Jesucristo. Y por Él subsisten, y para Él subsisten todas las cosas. Fíjese bien, qué tremendo. Y eso no ha entendido la creación. Por eso la gente no adora a Dios, hermano. Por eso la gente no busca a Jesús, hermano. Porque no ha entendido que existimos para Jesús. Existimos para Jesús. Respiramos para Jesús. Nos levantamos para Jesús, amado hermano. Actuamos para Jesús, para su gloria y para su honra. Alabe a Dios. Pero, amado hermano, vea esta otra versión. Y es la versión en inglés que es la versión amplificada. Esta está más extenso lo que dice. Y dice, ¿verdad? Estas son las palabras del amén, ¿verdad? El confiable, el verdadero, el fiel, el testigo fiel, ¿verdad? Y verdadero. El origen, el principio y el autor de la creación de Dios. Más clarito no se puede, ¿verdad? Amén, hermano. Más clarito no se puede. No necesita saber tanto inglés usted, hermano, con ese inglés mochado que habla, ¿verdad? Usted se entiende, hermano, ¿verdad? Que es el origen, ¿verdad? Que, hermano, y lo pone con letras mayúsculas, incluso esta versión, porque está hablando de Dios, hermano. Él es el origen, Él es el principio y Él es el autor. Él, el autor, el que hizo, el que la realizó, hermanos. ¡Wow! El autor bajó a nacer, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El autor de la creación, hermano, ese Dios todopoderoso bajó como un ser, ¿verdad? Y de lo más, hermano, dependiente, como un bebé, como un niñito. Y dice que lo vieron y nadie lo tuvo en cuenta, hermano. Estuvo entre la humanidad, el Dios creador de todas las cosas. Estuvo con la creación, pero la creación no le reconoció. Y hay muchos hermanos que el creador de todas las cosas ya se reveló, ya se manifestó, ya sabemos quién es, ya declaró quién es, hermano. Pero la gente sigue sin reconocer a Jesús como Dios. Lo tienen debajo del árbol, pero no lo han llevado al corazón. ¿Y cuánta gente no tiene al Jesucito, hermano, debajo del árbol todas las navidades? Pero, hermanos, no han conocido verdaderamente a Dios. No han conocido que ese Jesucito ya no es un niño, sino que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Ya no es un Jesucito, es Dios todopoderoso, hermano. No es ese Jesucito que tú has conocido. Por eso es que no dejas el trago, lo tienes ahí debajo del árbol. Pero todas las navidades ¿verdad? Te empinas la botella de tequila, te empinas, ¿verdad? La botella por allá, andas de chismoso, andas queriéndote ganar el cielo con buenas obras, porque no has entendido que la salvación se manifestó a través de Jesucristo. No es un niño, aleluya, bendito el nombre de Dios. Porque un Salvador nos ha nacido, Jesucristo, el Salvador, en la ciudad de Belén, dijo la palabra. Pero la gente no sigue sin entender. Por eso tienen un Jesucito y no un Jesús poderoso. Aleluya. Amado, nuestro Dios es tremendo, hermanos. Y vino, hermanos, para esto. Pero la gente, el mismo diablo está queriéndole buscar la vuelta para que no lo reconozcamos como Dios. Alabe a Dios si puede. Amén. Entonces, Jesús no ha sido creado. Él es el origen. Él es el principio. Él es el autor de la creación. Esto cambia la perspectiva, hermano. Esto cambia la perspectiva porque hay alguien a quien darle cuentas, hermano.
Mientras la gente no reconozca a Jesús como el autor de todas las cosas, nunca va a entender que hay alguien a quien darle cuenta. Y por eso viven como animalitos sin darle cuenta a nadie, hermano. Porque ellos piensan que son dueños de su propia vida, dueños de su propio tiempo, dueños de su propio dinero. Creen que las cosas se las han ganado con el sudor de la frente, pero Dios los está dejando y les ha permitido tener cosas, y le ha permitido tener una esposa, y le ha permitido tener hijos, y le ha permitido tener un trabajo, y le ha permitido tener tiempo, hermano, para ver qué haces con él, para ver si le buscas y le adoras. Pero el día llega en que tendrás que dar cuenta de lo que Dios te dio, porque hay un autor para todo, hay un dueño a quien darle cuenta. Alabe a Dios si puede, hermano. Y si usted vive para eso, gloria a Dios, porque usted ya entendió. Por eso dice allá, por eso Juan 5:20 dice, gracias a Dios que nosotros hemos entendido que este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque esto no es de cualquiera entenderlo, hermanos. Esto requiere doblegar el orgullo, entenderlo, hermanos. Esto requiere, amados hermanos, tener humildad para reconocer a Jesús como Dios. Esto requiere dejar la soberbia muchas veces que tenemos en nuestro corazón. Esto requiere, amado hermano, verdad, doblegarse, hermanos, delante de la presencia de Dios y reconocer que le hemos fallado. ¿Y a quién le gusta decir que ha fallado, hermano? Siempre nos gusta echarle las culpas a otros menos nosotros. Reconocer que los culpables somos nosotros. Alabe a Dios si puede. Amén. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Y voy terminando con esto. Quiero reafirmar y vamos a comenzar a ver, porque, amado hermano, número uno, viene alguien y le dice, ¿cómo tú me compruebas de que ese tu Jesús es Dios? ¿Qué le diría usted? Un valiente que se anime. ¿Cuánto silencio? Aló, gloria a Dios, buen punto. Buen punto. Buen punto. Amén. Amén, la palabra. La primera evidencia que tenemos para demostrar que Jesucristo es Dios es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. No necesitas saber tanto. 1 Juan 5:20, llévalo ahí. La palabra. De ahí comienzas a mostrarle tantas evidencias proféticas, como dijo la hermana allá, ¿verdad? De historia, de ciencia, de hermanos de literatura. Ahí está hablando, reconociendo a Jesús. Fíjate bien. Tal vez no lo reconoce como Dios, pero las profecías sí lo profetizaban como el Mesías. Fíjate bien. Pero hay otra forma. Hay otra forma y la vamos a ver, la vamos a comenzar a ver ahorita. Cómo tú le puedes demostrar a unas personas. Y es mediante los atributos. Que verdaderamente era Dios. Sus atributos. ¿Aló? ¿Cuáles atributos tiene el ser celestial llamado Dios? ¿Alguien sabe? Es omnisciente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es omnisciente? Porque todo lo sabe. Es omnipresente, porque está en todo lugar. Omnipotente. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna más que le quiera agregar? Podemos agregarle una más. Para no hacernos tanta bola. Agréguele que es inmutable, que no cambia. Dios no ha cambiado. ¿Aló? Y le vamos a atribuir y le vamos a demostrar con versículos que estas características las tuvo Jesús. Y cuando tú le atribuyes esas características que son propias del Dios celestial, entonces vamos a entender y abrir nuestros ojos y darle la gloria a Jesús como el Dios que es. Amén, hermano. Fíjate bien. Entonces, entendimos nosotros que cuando queremos enfrascar en el concepto de Dios, es un poco difícil conceptualizarlo y concretarlo en un concepto. Pero yo les expliqué, porque Dios, hermano, Dios ni siquiera es, escúchame bien, un ser, escúchame bien, Dios ni siquiera es un ser carnal, existente como nosotros, que tiene un principio y tiene un fin. Yo les mencioné eso, que parte de la naturaleza de Dios es ser eterno. Por eso se revela como el anciano de días, porque Dios no se puede saber la edad de Dios. ¿Aló?
Fíjate bien. Entonces dijimos, ¿y cómo hay una forma de comprobar que Dios no es un personaje como tú y como yo? Porque muchas veces comenzamos a tratar de tú a Dios y comenzamos a pensar que Dios es a la semejanza de nosotros, ¿verdad? Con las falencias de carácter que nosotros tenemos, con las falencias en nuestra conducta que nosotros tenemos, y nos resulta increíble que exista un ser que nunca ha fallado, pero lo hay. Y la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Amén. Por eso anda buscando adoradores que le adoren en la carne, en espíritu y en verdad. Amén, hermano, porque Dios es espíritu. Empecemos por ahí, porque de ahí vamos a entender muchas cosas. Porque un espíritu no es igual que una carne. Un espíritu, hermano, puede estar en muchos lugares. Una carne tiene una característica de la física. ¿Se acuerda? ¿Verdad? Cuando estudiaba cuarto, quinto grado, si era que estaba ahí o si llegaba a dormirse, hermano, como a los cultos, a lo mejor usted no se acuerda. Dice bien, pero ¿verdad? Nos definían la materia. ¿Se acuerda usted cómo definían la materia? No, la definición, esas son las formas de la materia. Alabe a Dios. Y bueno, y dice que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Me acuerdo yo todavía, hermano, qué terrible, pero ni los jóvenes se acuerdan. Mira, gloria a Dios, estos jóvenes a ver a que van a la escuela, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, alabe a Dios. Fíjense, sí, yo me la sabía, ¿verdad? Pero se la ponían mal en el examen, hermano, porque no se acuerdan. Mire, yo me acuerdo todavía. Fíjense bien, pero la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Porque al ser material, lo tienes que enfrascar en el espacio. Porque es material. Pero Dios es inmaterial, es espíritu. Y el espíritu no puede ocupar un lugar en el espacio. No lo puede. Hermano, esta noche le van a trabajar las neuronas a 1000 por 1, hermano. Ahorita ya le está echando humo la cabeza mucho, ¿vea? Gloria a Dios, ¿vea? Amén. Ay, no me acordaba de la definición de materia, ¿verdad? Pero hermano, déjeme decirle, hermano, esto está tremendo. Entonces, lo inmaterial no puede ser contenido por el espacio. Es más, la gente quiere colocar a Dios en el universo, pero hermano, el universo está dentro de Dios. Porque si Dios lo creó, tiene que ser más grande Dios que el universo. Alabado sea su nombre. ¿Le fija? Pero a veces estamos esperando que Diosito que estás en los cielos, ¿vea? Hazlo. Y lo imagina. ¿Cómo nos está desbaratando tanto concepto que traemos a veces de la religión, hermanos? Esto. ¿Aló? Pero es que Dios es espíritu, no es carne, hermanos. Por eso cuando le dijo, ¿verdad? Tú eres, cuando Pedro le hace la declaración, ¿verdad? De que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido por Dios. Le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló, ¿verdad? Sangre ni carne. Sino que esto es espiritual lo que estás recibiendo, porque lo espiritual solo puede ser entendido por lo espiritual. ¿Aló? ¿Sí o no? Entonces, cuando viene alguien podemos debatir, le decimos, Cristo es omnipotente, Cristo es omnipresente, Cristo es omnisciente, Cristo es inmutable, Cristo nunca se enferma, es sano, Cristo es eterno. ¿Aló? Además, la Biblia habla del amor, la gracia, la misericordia y otras características de Cristo en el mismo sentido que se le atribuyen al Dios Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese bien. Dios es omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Pues Cristo también. Cristo también. Apocalipsis capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a terminar con esto. Vamos a dejar en esta característica, en el Cristo omnipotente. Viene con las nubes. Y no dice que viene en las nubes, viene con las nubes.
y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vea, esto está revelando la segunda venida literal de Cristo. Porque aquí dice que todo ojo, y en el arrebatamiento no todo ojo le verá. Es más, se quedarán preguntando las personas que hicieron los creyentes, ¿verdad? Pero en la segunda venida sí lo verán. Fíjese bien, dice el verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el que puede algunas cosas, dice. Aleluya. El Todopoderoso. ¿Quién es el que va a venir, hermanos? Jesús. ¿Y qué dice de ese hermano? Alabado sea Dios. La palabra todopoderoso es Pantocrator y se usa únicamente en referencia a Dios. Pero aunque ese atributo en todo el Antiguo Testamento se le atribuye a Dios el Padre, hermanos, en Apocalipsis 1, 7 y 8, Juan dice, número 1, Jesús es el alfa y el omega. La primera y la última letra del alfabeto. La humanidad va a terminar viendo a Jesús. A las buenas o a las malas. Los justos para recibir la eternidad. Y los malvados para recibir el castigo en el gran juicio del trono blanco. Antes de entrar al infierno, al lago de fuego por la eternidad. Comienzas con Dios, terminas con Dios. Aló, el alfa y el omega. Revelando su grandeza, su principio y fin. El Señor, dice, ¿verdad? Señalando su soberanía. Es el Señor, la autoridad sobre todo. El que era y el que ha de venir. Porque Él, ¿verdad? Prometió. Él ha existido por siempre, pero prometió venir. Y va a venir. ¿Cuántos lo creen? Pero dice el Todopoderoso. Es decir, Él tiene control sobre todas las cosas. No hay nada que suceda en este mundo que Dios no tenga control sobre eso. Los terremotos. Él tiene control y Él sabe por qué los permite. Las guerras, las enfermedades, las pestes, que tanto ateo saca estas cosas para debatir a Dios, hermanos. Déjame decirte, Dios tiene control sobre todo eso, pero no es el culpable de esas cosas. Porque nosotros mismos hemos causado tanto dolor, hermanos, los seres humanos. Escúchame bien, Él tiene el control de todo. Jesús tiene la autoridad, la soberanía sobre todo el universo. 2 versículos y terminado. Hebreos 1:13. Hebreos 1:13 dice así. 1:3. Dice así. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿verdad? Está hablando el verso 2, habla del Hijo, que es Jesucristo. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por medio de su poder. ¿Qué sostiene todas las cosas? El poder de Dios. ¿Por qué no se ha consumido este mundo? Por el poder de Dios, amados hermanos. Porque este mundo está, hermano, no hay ley, la ley de la gravedad se sale de este mundo, hermano, no existe gravedad fuera de este mundo. ¿Y cómo es que la tierra se sostiene en la nada? Por el poder de Dios. ¿Cómo es que los planetas giran, hermanos, giran y no se salen de su curso? Por el poder de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por el poder de Dios. Y Colosenses 1:17, que es el último versículo que leemos esta noche. Con este terminamos. Colosenses 1:17 dice. Gloria a Dios. Dice así. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Desde cuándo existe Jesús? Antes de la creación de los 6 días. Les pregunto, antes de la creación de los 6 días, antes de la creación de los ángeles, ya existía. Él ya estaba allí. Y mucha gente me pregunta, pero si no había nada, ¿dónde estaba?
Hermano, es demasiado concepto para nuestra mente, hermano, porque queremos contener a Dios en el espacio. Pero estas cosas se entienden. Hay una explicación ahí en el YouTube de un científico cristiano, hermano, que explica lo del Big Bang, hermano, y cómo Dios era antes, explicando con leyes físicas, explicando cómo el concepto de Dios que tiene la ciencia supera, escúcheme bien, es superado, por la existencia de Dios. Y te quedas todo así. De estos hombres científicos te quedas. Y entonces, ¿verdad? ¿Por qué Stephen Hawking no quiso creer en Dios? Porque no quiso. Porque cerró sus ojos a las evidencias. Porque dijo que esto era un cuento de hadas. ¿Se imagina usted ahorita ha de estar como el rico? De la historia de Rico y Lázaro. ¿Aló? Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Llegará el día en que Él dirá hasta aquí, porque Él tiene el poder. Llegará el día en que Él dice hasta aquí llegas y no pasas de ahí, mi hermano. Porque no tenemos control sobre eso. Dios dice hasta aquí llegas y te puedes pelar las rodillas ayunando y orando. Si Dios dijo hasta ahí llega, hasta ahí va a llegar. Ya los días están contados del ser humano. ¿Y por qué Dios es así de injusto? Porque te da el suficiente tiempo para que lo busques. ¿Cuánto necesito yo para poder entender y conocer a Dios? Un minuto. Un minuto. No necesitas más. Pero te da una vida, 30, 20, 40, 50, 60 años para conocerlo. Y muchos desperdiciamos el tiempo. Y se murió de 70 años, vivió 60, hermanos, en el mundo y apenas 10 para Dios. ¿Y por qué esperó tanto? Y siempre todos los que yo les he preguntado a los ancianitos cuando me por cabezón, dice. Por cabezón, ¿por qué no busqué a Dios antes? Yo les he preguntado, he estado al pie de mucha gente que ha muerto, hermano, y les he preguntado, me gusta preguntarles eso. ¿Y por qué se esperó a tanto? Por cabezón. No sea más cabezón. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Amén, póngase de pie. Gloria a Dios. Seguimos con los